Hola, buenas noches. Soy Vanessa García, Yo, Rafael Timón. ambos docentes de UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. Además, pertenecemos al grupo de investigación Genius, que se dedica a investigar sobre diseño, cultura visual y género. Hoy vamos a exponer nuestro trabajo que se titula Lo absurdo en la representación del cuerpo en la imagen publicitaria, un análisis desde los estereotipos de género. La investigación analiza cómo varios directores de arte están recurriendo al absurdo para cuestionar los estereotipos de género al representar el cuerpo femenino en el ámbito de la imagen publicitaria. Esta investigación se centra en que la noción de lo absurdo, entendida como estética, es la mejor manera de explicar el mecanismo por el que estos directores, si bien manejan un canon de belleza cercano al tradicional, introducen aspectos novedosos en la mencionada representación. Dicho recurso es interesante y pensamos necesario analizar, puesto que inicialmente se muestra contrario a la propia lógica del medio publicitario, ya que el absurdo no permite conclusión en una exposición, anulando la capacidad de la retórica para generar significados comprensibles para el público. La figura retórica que usualmente utiliza la publicidad para estereotipar el cuerpo femenino es la cosificación, pero lo absurdo anula el juego en el que el cuerpo se cosifica al equipararse a un objeto disponible, que se puede consumir. Como objetivos tenemos dos. Por un lado, analizar algunos ejemplos del recurso al absurdo de la imagen comercial y publicitaria que utiliza como medio la fotografía digital, y por otro lado, mostrar cómo el absurdo, entendido como categoría estética, permite explicar la manera en que las imágenes estudiadas aparecen representaciones menos estereotipadas del cuerpo que funcionan en el ámbito publicitario. Por otro lado, el estudio utiliza como metodología el análisis de contenidos de las imágenes y la retórica visual, y se apoya en la revisión bibliográfica de textos en torno a las teorías estéticas del absurdo y la estereotipación de género para alcanzar los objetivos indicados. El análisis de estas imágenes se estructura en tres apartados. Por un lado se va a analizar la dirección del arte, por otro los elementos que generan el artificio del absurdo y por último los estereotipos de género. Para identificar y contextualizar el artificio del absurdo de las imágenes se utilizan los tres criterios establecidos por Guillén, que constan o que analizan lo que es el contexto realista, por un lado, un elemento extraño que irrumpe en el mismo y la falta de reacción o asombro por dicha irrupción que se contradice con el extrañamiento que debería producir. En cuanto a los estereotipos de género, nos centramos en aquellos relacionados con la representación del cuerpo femenino como objeto sexual que se pone en juego, principalmente mediante el recurso retórico de la cosificación. Bien, el marco conceptual que hemos barajado, los conceptos que hemos investigado son principalmente pues, la idea de absurdo, desde su nacimiento como un concepto vinculado a la música, aquello que es la disonante, hasta su cristalización como concepto filosófico, sobre todo en la filosofía existencialista en Camus, y luego también nos interesaba mucho lo cómico absurdo, puesto que en las imágenes vamos a ver que hay una presencia relativamente importante de lo cómico. También nos interesaba la cuestión de lo absurdo relacionado con la cultura de Internet y con lo que se denomina o se ha denominado la meme estética, ya que creemos que también hay mucho de ello en estas imágenes. Bien, las imágenes que se han analizado concretamente provienen de tres campañas, que son la campaña de Aquiles Dion Gabriel, que ejerce como director de arte para Camper, también es director creativo de la marca, es la campaña Phil Winter 2023, campaña para el National Theatre Ópera de Brno 2023 de Vara Prasilova y campaña para Odd Pierce, que es una marca de calcetines conceptualizada y dirigida por Leta Sobriaski, que es una diseñadora y directora de arte neoyorquina. Bien, vamos a ir con algunos ejemplos brevemente analizados, puesto que no tenemos tiempo para mucho más. Esta es la campaña dirigida, en la que ejerce como directora de arte Vara Prasilova para el Teatro Nacional de la Ópera de Brno. Podemos ver desde la triple perspectiva que hemos planteado antes, que las técnicas que utiliza es la de la fotografía digital, utiliza el estilismo para generar los efectos que busca. Hay gran contraste de colores, una composición equilibrada y clasicismo en la representación. Veremos que estas son características que se repiten en casi todas las imágenes. ¿Cómo se genera el absurdo? El absurdo, aquí es un absurdo bastante limitado.
podemos decir que es bastante estilizado en ese sentido. Se genera a través de ese pelo que cubre la cara y que luego está también recubierto con un yelmo, un casco de una cota de malla o de una armadura en forma de corazón. Mientras que el personaje se mantiene hipertérrito, ¿no? Es decir, no reacciona frente a esta circunstancia. Es lo que genera la, la, la presencia de lo absurdo. En cuanto a los estereotipos, vemos que sí que hay cosificación. Hemos explicado que la cosificación, que implica la relación entre el cuerpo, principalmente el femenino, y un objeto en el que el cuerpo se asimila o se asemeja al objeto en un juego retórico, en este caso aparece pero de una forma diferente. Esa es una de las conclusiones de nuestra ponencia. Hay cosificación porque no podríamos entender que el cuerpo está petrificado, que es cercano a una estatua, pero no vemos que haya ese juego retórico entre cosa y cuerpo, ¿no? Pero la cosificación está presente. Esa es también otra de las características que vemos como principal y repetida en todas las imágenes que vamos a analizar. Esta es otra imagen de esta misma campaña. Vemos que los elementos se repiten, petrificación del cuerpo, contraste de colores, estética clasicista, composición equilibrada. El absurdo surge por un elemento que curiosamente es contrario también a la cosificación, que es podemos decir, humanización de un elemento que no es humano, que también genera ese elemento absurdo en este caso, que es el pelo que anda con los zapatos. Bien, la segunda campaña sería la campaña para Camper, Phil Winter 2023, director de arte Aquiles Ion Gabriel, que también es el director creativo de la marca. Vemos en esta primera fotografía que estamos, bueno, pues las técnicas también, la fotografía digital, hay uso del estilismo y de los props para generar el efecto que se busca, y también la composición es equilibrada. Vemos que el elemento principal está en el centro, en una composición simétrica. Bien, ¿cómo surge el absurdo? Pues en la reacción que tiene la persona que está siendo fotografiada frente a la situación que está sufriendo, que es que ella misma se está golpeando con una botella en la cabeza. Ese es el elemento absurdo, que hace que no podamos entender o que perdamos la posibilidad de entender qué es lo que está sucediendo aplicando los criterios de la racionalidad común. Ahí surge el absurdo. En cuanto a los estereotipos de género, vemos que, y esto también se repetía en las imágenes anteriores, el canon de belleza que se utiliza es el tradicional, es decir, los cuerpos están estilizados. Eso también es una de las características de las imágenes. Pero sí que hay cosificación, el cuerpo está petrificado, si no, no podría reaccionar de esa manera frente a lo que está sufriendo. Esta es otra imagen de la misma campaña. Vemos que aquí sí que hay algo de distorsión en los rasgos, hay un elemento que roza el feísmo, pero vemos que las imágenes pueden a lo mejor jugar con esa estética un poco vista, pero no entran en estéticas feístas habitualmente. Esta es otra de la campaña otra de las imágenes de esta campaña. Vemos que los elementos se repiten, hay cosificación, hay petrificación del cuerpo, hay un elemento absurdo que no nos permite entender qué es lo que está sucediendo, que es esa congelación de la imagen. Vemos que el cuerpo está estilizado, el canon de belleza es el tradicional, la composición es equilibrada y también entra dentro de lo que podemos decir una representación clasicista. Por último, ya que tenemos poco tiempo, vamos a analizar también un par de imágenes de la campaña para Outpierce. Todas estas campañas tienen más imágenes y casi todos estos directores de arte tienen otros ejemplos que también podríamos haber analizado y que también utilizan el absurdo de la misma manera. En este caso estamos hablando de Leta Sobieski, directora de arte, fotógrafa, también suele ser modelo de sus fotografías, neoyorquina. Esta es una campaña para una marca de calcetines que se llama Outpierce. Bueno, lo que vemos aquí en cuanto a la dirección de arte es similar. Sí que vemos un mayor uso de lo digital en cuanto a la técnica, porque vemos un fuerte retoque digital para que nos permite o que permite representar esta escena que tal vez es menos realista que las anteriores, es más fantástica por lo que retrata en sí mismo. Vemos que hay montaje digital, vemos que también se utiliza el estilismo, también el contraste de colores, la composición es equilibrada y también es una composición en el sentido clasicista, es decir, hay mucha sencillez en las imágenes. Eso es algo curioso, porque si bien se juega con lo absurdo, se juega con aquello que está relacionado un poco con el feísmo, con lo grotesco, las composiciones suelen ser sencillas y bastante clásicas. Bien, ¿cómo genera el absurdo? En este caso se remite a algo que es una figura tradicional, ya casi desde el Renacimiento, desde las culturas carnavalescas, que es lo que es el mundo al revés, ¿no? La realidad está al revés, el cuerpo está cabeza abajo.
Y también está fragmentado. No sabemos si existe la otra parte o no. No sabemos si las piernas están saliendo desde el suelo o el cuerpo ha sido incrustado desde arriba. Es una situación absurda, contradictoria. Bien, en cuanto a la cosificación, en cuanto a los estereotipos, vemos que sí que hay cosificación. No sabemos si es un cuerpo o es un muñeco o es un autómata. Las piernas son blancas. Vemos que sí que son las piernas femeninas y estilizadas, pero hay cosificación. Bien, esta es otra imagen que también juega con los mismos recursos que la anterior. Entonces, para terminar, vamos a concluir un poco con lo que hemos extraído del análisis de las imágenes. Bueno, inicialmente los sectores comerciales representados son la moda, los complementos y el cultural. Posiblemente sean aquellos sectores más dados a la experimentación, sobre todo cuando rozan el lujo, el lifestyle y al juego visual. Otros sectores más conservadores, pues sería difícil que pudieran jugar con lo absurdo. Aquí lo interesante, lo que nos parece interesante para analizar este fenómeno es que sea en el ámbito publicitario donde se utilice este recurso al absurdo. Pero claro, siempre en sectores que están más abiertos a la experiencia o la experimentación visual. En segundo lugar, entendemos que la estética del absurdo es la categoría que describe de forma más concisa lo que sucede en las imágenes. Pero hay que destacar su conexión con otras cuyo análisis también es muy interesante y que ya he mencionado anteriormente. Por ejemplo, lo fantástico, lo grotesco, lo esperpéntico, todas ellas con sus múltiples ramificaciones, pues como lo grotesco cómico, lo grotesco satírico. Dejamos esa posible línea de investigación como algo futuro. También es interesante entender que todas esas categorías estéticas, esas tendencias, muchas incorporan lo absurdo. Es decir, lo absurdo puede ser algo que está en la base de muchas de ellas. Como tercera conclusión, entendemos que las imágenes presentan cuerpos estilizados, lo hemos visto, no estamos ante estéticas feístas o provocadoras. Vemos que los cánones de belleza que utilizan son bastante tradicionales. No implican una ruptura con los cánones de belleza, sino que lo absurdo surge al combinar la representación tradicional de esos cánones de belleza femenina con elementos contrarios a la misma en un contexto de normalización, lo que subvierte la racionalidad de la categoría estética, pero no la anula. Es un juego con la propia categoría estética, con el propio canon de belleza. Bien, en cuarto lugar, en todas las imágenes encontramos la representación del cuerpo femenino como objeto, es decir, hay cosificación. Pero el juego retórico propio de la comunicación publicitaria, en que el cuerpo se cosifica para transformarlo en objeto de deseo, no funciona. El recurso al absurdo anula dicho juego retórico. El cuerpo es un objeto, es cosa, es maniquí, es estatua, muñeco, como hemos visto en algunas de las imágenes, pero elude la mirada estereotipada como objeto sexual disponible a la par que el producto publicitado, ya que no permite la atribución de significados ni la relación semántica entre lo representado en las imágenes. Y como última conclusión, para finalizar, pensamos que lo absurdo se muestra aquí como una manera de subvertir los estereotipos de género, pero sin renunciar a los patrones clásicos de composición visual y a los cánones tradicionales de belleza, como ya hemos repetido o ya he mencionado anteriormente. Lo que puede ser interesante en el contexto publicitario, como un recurso para dotar de libertad creativa a los directores de arte, como un recurso creativo. Pero también entendemos que lo absurdo muestra su escaso potencial transformador de la sociedad, ya que mantenemos que funciona como un liberador de energía psíquica, esto es un concepto freudiano, en un mundo ultracomplejo donde las categorías ontológicas están en cuestión, en este caso las de género y sexo. Bueno, estas serían las conclusiones a las que hemos llegado. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos despedimos. Esperamos que haya sido interesante esta exposición. La investigación es más extensa, pero bueno, tenemos que ajustarnos a los tiempos que se nos solicitan. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Buenas noches.